Muchas bendiciones, hermanos. Hoy tengo otro mensaje que me gustaría compartir que he tenido en mi corazón y es con respecto a nuestros hijos en la casa de Dios. ¿Por qué es que nuestros hijos se salen muchas veces de los caminos del Señor? ¿Cómo hacer para que ellos crezcan en la casa del Señor y no se salgan cuando son jóvenes, cuando están en la universidad, en el colegio? Bueno, para eso permítame compartirle un pasaje que eh, me impresionó mucho y está en el libro de Job. Y en el capítulo 1 es un libro muy interesante que tiene mucha teología y dice la palabra del Señor así en el capítulo 1. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable. También hay versiones que dicen perfecto, que era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. También hay otra versión que dice que odiaba el mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, tenía, verdad, muchos animales, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno de ellos por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Entonces quiere decir que estos chicos ya eran chicos grandes, ¿verdad? Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones, a Dios en sus corazones. Y así hacía a Job siempre, o otra versión más común dice que hacía de continuo. Qué tremendo pasaje este, ¿verdad? Este es un buen consejo para los padres, para nosotros que somos padres. Es difícil encontrar buenos ejemplos de padres en la Biblia. Por ejemplo, vemos que Elí, sus hijos no caminaban con Dios. También David, sus hijos les costaba, ¿verdad? Salomón, bueno, fue un chico especial, pero habían también hijos que no, como que decía que no había un buen ejemplo, ¿verdad? Con Adonaya, por ejemplo, con David, que dice que nunca lo entristeció, nunca lo castigaba. También, bueno, hay ejemplos, ¿verdad? Que no, varios ejemplos que es difícil encontrar un buen padre, pero acá encontramos un buen padre. Que él, dice la Biblia, que él sacrificaba de continuo. Y, y bueno, dice otra versión también que vi por ahí que levantaba incienso. Y cuando hablamos de levantar incienso, para nosotros en el día de hoy es el tiempo de oración, que se levanta como un olor fragante delante de la presencia del Señor, ¿verdad? La Biblia, los proverbios están llenos de que Él ama nuestra oración, que Él se agrada de nuestra oración, que Él para todo, para escuchar nuestra oración, ¿verdad? Que el Señor se agrada, se deleita en nuestra oración. Entonces, nosotros debemos de hacer esto también de continuo, orar por nuestros hijos, levantarnos a orar de madrugada, y porque también en la versión más original dice que se levantaba de madrugada a hacer estos holocaustos de continuo. Entonces usted y yo tenemos que tomarnos este trabajo de orar por nuestros hijos, de continuo, llevarlos delante del Señor, de continuo, ¿verdad? Para que ellos no pierdan esta salvación, no se salgan de los caminos del Señor. Amén. Otro consejo que yo diría es que no hablemos mal de los hermanos en la casa, no hablemos mal de nadie en la casa. Debemos de orar. Si vemos algo mal en alguien, entonces debemos de orar al Señor. Dice Proverbios que la rencilla o el hablar mal de los hermanos, que es un pecado que el Señor odia, que lo odia más que aquel que derrama sangre todavía. Imagínense
cuánto el Señor detesta este pecado. Entonces nosotros en la casa no debemos hablar mal de nadie en la iglesia. Debemos de orar por el pastor, por los pastores, por los líderes y no hablar mal detrás de sus espaldas. Amén. Entonces ellos cuando vean esto, que nosotros somos cristianos reales, entonces ellos van a honrar al Señor y van a quedarse en la casa del Señor. Mire, esto no es una garantía, son muy buenos consejos, pero no es una garantía que eh, los chicos se van a quedar en la casa del Señor. Eh, un gran evangelista como Billy Graham le pasó que su hijo se salió de los caminos, luego volvió. Hoy es el que sigue con el ministerio. Lo mismo pasa con Luis Palau. Su hijo se salió de los caminos del Señor, andaba en malos caminos, pero ahora su hijo volvió y es el que ha tomado el ministerio de evangelismo, ¿verdad? Y así podemos ir por muchos ejemplos. Lo bueno es que vuelven a los caminos del Señor, pero no necesariamente tienen que salirse para volver luego a los caminos del Señor. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto y orar por ellos y no hablar mal de nadie en nuestra casa. Y porque mire, nuestros chicos tienen que tener demasiada fe, tienen que tener una fe extraordinaria para creer que no hay un Dios sobre la tierra. Hay ocasiones cuando nuestros hijos dicen, es que Dios no existe. Mire, el cuerpo humano, la creación, cómo existe la tierra, cómo está con respecto al universo, cómo todo trabaja, es que está todo, es un milagro, cómo existe todo. Y entonces llegamos al punto es que van a tener que tener una fe extraordinaria para creer que no hay Dios sobre la tierra. Entonces, todo indica que hay un Dios sobrenatural, poderoso, sobre nosotros, que nos llama a la eternidad, nos llama para que vivamos con Él, que nos ha bendecido, que ha entregado a su Hijo para que nosotros vivamos en la eternidad con Él. Bueno, espero que este consejo haya sido de mucha bendición para usted. Lo bendigo y espero que sigamos en contacto. Bendiciones.